Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Cuando critico la religión o me obsesiono con mi pensamiento ateo, generalmente comienzo con la suposición de que la religión es una idea equivocada sobre el mundo y que el ateísmo es la correcta. Así que aquí, en gran parte por mi propia conveniencia y con suerte para la conveniencia de los escuchas y los que me ven, ateos y no ateos, voy a hacer un resumen de las razones principales por las que no creo en Dios o en el alma o en la energía metafísica o cualquier tipo de seres o sustancias sobrenaturales. Un par de aclaraciones rápidas primero. Eso realmente es solo un resumen de ideas que yo he podido identificar como mis razones. Mucha gente ha escrito libros completos sobre este tema y este video no es un estudio completo, ni está pensado para que así lo sea. Si van a criticarme por simplificar demasiado, ténganlo en cuenta, es un resumen. Se supone que es algo simple. Y no creo que ninguno de estos argumentos sea 100% concluyente contra Dios. Ni siquiera todos ellos juntos hacen eso. Y no creo que tengan que hacerlo. No estoy tratando de mostrar, creer en la existencia de Dios es absolutamente imposible. Estoy tratando de demostrar que es inverosímil. Estoy tratando de demostrar que es, con mucho, la hipótesis menos probable sobre cómo funciona el mundo y por qué es así. Y en aras de la brevedad, generalmente voy a decir Dios cuando me refiero a Dios o el alma o la energía metafísica o cualquier tipo de seres o sustancias sobrenaturales. No tengo ganas de meterme en líos sobre definiciones y explicaciones irrelevantes en este video, por lo menos. Así que aquí están las razones por qué no creo en Dios. Cuando miras la historia de lo que sabemos sobre el mundo, ves un patrón muy notable. Las explicaciones naturales de las cosas han estado reemplazando las explicaciones sobrenaturales de ellas, como una aplanadora. ¿Por qué sale y se pone el sol? ¿De dónde vienen los truenos y los relámpagos? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué las personas se parecen a sus padres? ¿Cómo surgió la complejidad de la vida? Y podría seguir y seguir en una interminable lista de las preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento. Todas estas preguntas fueron contestadas y explicadas en un momento dado por la religión. Pero a medida que entendíamos mejor el mundo y aprendíamos a observarlo con más cuidado, las explicaciones religiosas fueron reemplazadas por causas y efectos físicos. El número de veces que una explicación sobrenatural o religiosa de un fenómeno ha sido reemplazada por una explicación natural, miles de veces. Ahora, el número de veces que una explicación natural de un fenómeno ha sido reemplazada por una sobrenatural o religiosa, la cantidad de veces que la humanidad ha dicho, solíamos pensar que esto era causado por una causa y efecto físicos, pero ahora entendemos que en realidad es causada por Dios, los espíritus, los demonios o el alma. Cero, exactamente cero. Claro, la gente viene con nuevas explicaciones sobrenaturales para cosas todo el tiempo, pero explicaciones con evidencia replicable, pruebas cuidadosamente reunidas, probadas con paciencia y rigurosamente revisadas, evidencia internamente consistente, de nuevo, exactamente cero. Dado que esto es cierto, ¿cuáles son las posibilidades de que cualquier fenómeno natural para el que actualmente no tengamos una explicación completa, por ejemplo la conciencia humana o el origen del universo, sea mejor explicado por lo sobrenatural? Dado este patrón, parece claro que las posibilidades de esto son esencialmente cero. Tan cerca de cero que bien podrían ser cero. Y la hipótesis de lo sobrenatural es, por lo tanto, una hipótesis que podemos descartar cómodamente.
Es una hipótesis que se nos ocurrió como especie cuando no entendíamos el mundo tan bien como lo hacemos ahora. Pero eso, en un examen más cuidadoso, nunca ni una sola vez ha demostrado ser correcto. Si veo alguna evidencia sólida para apoyar una explicación religiosa o sobrenatural de un fenómeno, reconsideraré mi incredulidad. Hasta entonces supondré que es casi seguro que continuará el patrón consistente de explicaciones naturales que reemplazan a las sobrenaturales. Si Dios o cualquier otro ser o seres metafísicos fuera real y la gente realmente lo estuviera percibiendo, ¿por qué esas percepciones difieren tanto? Cuando diferentes personas miran, por ejemplo, un árbol, estamos más o menos de acuerdo con lo que estamos viendo, de qué tamaño es, qué forma, si tiene o no hojas y de qué color son esas hojas, así, etcétera, ¿no? Podemos tener desacuerdos con respecto al árbol, con qué otras plantas está más estrechamente relacionado, dónde se encuentra el árbol en la escala evolutiva, pero a menos que uno de nosotros esté alucinando o trastornado o literalmente incapaz de ver, todos podemos estar de acuerdo en la existencia básica del árbol y los hechos básicos al respecto. Este no es el caso de Dios. Incluso entre las personas que creen en Dios, no hay acuerdo alguno sobre lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios quiere de nosotros, cómo actúa o no actúa sobre el mundo, si Él es Él, si hay uno o más dioses, ya sea un ser personal o una sustancia metafísica difusa. Y esto se da entre personas inteligentes, reflexivas y sensatas. Además, muchas personas inteligentes, reflexivas y sensatas ni siquiera piensan que Dios existe, y el número de esas personas aumenta todo el tiempo. Y si Dios existiera, sería mucho más grande, mucho más poderoso, con mucho más efecto en el mundo que un árbol. ¿Por qué es que todos podemos ver un árbol más o menos de la misma manera, pero no vemos a Dios ni remotamente de la misma manera? La explicación, por supuesto, es que Dios realmente no existe. No estamos de acuerdo tan radicalmente sobre lo que Él es, porque en realidad no estamos percibiendo nada que sea real. Estamos percibiendo algo que inventamos, algo que nos enseñaron a creer. He visto muchos argumentos para la existencia de Dios y todos se reducen a uno o más de los que les voy a presentar. El argumento de la autoridad. Y pongo un ejemplo. Cuando nos dicen Dios existe porque la Biblia dice que Dios existe. O el argumento de la experiencia personal. Como ejemplo sería Dios existe porque siento en mi corazón que Dios existe. O el argumento de que la religión no debería tener que defender lógicamente sus afirmaciones. El ejemplo que se me ocurre es: Dios es una entidad que no puede ser probada por razón o evidencia. O la definición de Dios en un principio abstracto, tan abstracto que no se puede discutir en su contra, pero también tan abstracto que apenas merece el nombre de Dios, como por ejemplo cuando te dicen Dios es amor. Y todos esos argumentos son increíblemente débiles. Los libros sagrados y las autoridades eclesiásticas pueden estar equivocados. Todavía no conozco un libro sagrado que no tenga ningún error. La Biblia, por nombrar un solo ejemplo, está llena de errores, y los sentimientos de los corazones de las personas pues definitivamente pueden estar equivocados. Ellos están equivocados por lo que se puede demostrar la mayor parte del tiempo. El instinto y la intuición juegan una parte importante de la comprensión y experiencia humana, pero nunca deben ser tratados como la última palabra sobre un tema. Si te dijera, el árbol frente a mi casa mide 500 metros de alto, con hojas de color rosa fuerte, y para probarlo te digo que sé que esto es cierto porque mi madre, un predicador o un libro sagrado me lo dicen, o algo así como que sé que esto es cierto porque lo siento en mi corazón. ¿Me tomarías en serio? Algunas personas todavía intentan señalar evidencia en el mundo de que Dios existe, pero esa evidencia es inevitablemente terrible. Por ejemplo, señalar la perfección de la Biblia como un documento histórico y profético, cuando tan descaradamente no es nada de eso, o apuntando a la complejidad de la vida y el mundo
e insistiendo en que debe haber sido diseñado, cuando la ciencia de la biología y la geología y muchas otras han proporcionado explicaciones mucho mejores de lo que aparece como un diseño. En cuanto al argumento que hemos escuchado de que no tenemos que mostrarte ninguna razón o evidencia, bueno, eso es renunciar al juego incluso antes de que haya comenzado. Es como un abogado defensor que sabe que su cliente es culpable y por lo tanto trata de salvar el caso por un tecnicismo. Cuando miras la historia de la religión, ves que el poder de Dios entre los mismísimos creyentes ha disminuido. A medida que nuestra comprensión del mundo natural y físico ha aumentado y nuestra capacidad para probar teorías y afirmaciones ha mejorado, el dominio de los milagros de Dios y otros supuestos fenómenos sobrenaturales y metafísicos ha cambiado constantemente, alejándose de los fenómenos que ahora están explicados como causa y efecto físico y en el área cada vez más reducida de fenómenos que todavía no entendemos. Por ejemplo, dejamos de necesitar a Dios para explicar las inundaciones, pero todavía lo necesitábamos para explicar la enfermedad y la salud. Después ya no lo necesitábamos para explicar la enfermedad y la salud, pero aún lo necesitábamos para explicar la conciencia. Ahora estamos comenzando a conocer la conciencia, así que pronto Dios no podrá hacer explicación para nada. O como Elon Musk dijo tan acertadamente, donde la Biblia nos dice que Dios una vez formó mundos de la nada y separó los grandes mares con el poder de su palabra, hoy sus actos más impresionantes son aparecerse en un charco de aceite, una sombra o en un pedazo de pan. Esto es lo que nosotros los ateos llamamos el Dios de los huecos. Cualquier agujero que haya en nuestra comprensión del mundo, de eso es de lo que Dios es responsable. Donde quiera que estén los espacios vacíos en nuestro libro para colorear, eso es lo que se completa con el crayón azul llamado Dios. Pero el crayón azul está ya desgastado hasta quedar solo un trocito. Y nunca se ha demostrado que sea el color correcto. Y una y otra vez, a lo largo de la historia, hemos tenido que tomarnos grandes problemas para quitar el crayón azul de la mente de las personas y reemplazándolo con el color correcto. Dado este patrón, ¿no les parece que deberíamos dejar de tomar el crayón azul cada vez que vemos un espacio vacío en el libro para colorear? ¿Cuál es el factor más fuerte para determinar de qué religión es una persona? Es con qué religión fueron criados. Cuando muy pocas personas examinan cuidadosamente todas las creencias religiosas que se siguen actualmente, o incluso algunas de esas creencias, y seleccionan la que creen que describe con mayor precisión el mundo. De manera abrumadora, la gente cree en la religión que se les enseñó cuando eran niños. Ahora, no hacemos esto con la ciencia. No nos aferramos a la teoría del estado estacionario del universo, ni al geocentrismo, ni a la teoría de la enfermedad, de los 4 humores corporales, simplemente porque es lo que nos enseñaron de niños. Creemos que cualquier comprensión científica está mejor respaldada por la mejor evidencia disponible en ese momento. Y si la evidencia cambia, la comprensión cambia. A menos que, por supuesto, sea un entendimiento científico que nuestra religión enseña que está mal. Incluso las opiniones políticas no se dan en familias tan tercamente como la religión. Hay que ser testigo de las encuestas de opinión que constantemente muestran que el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo aumenta con cada generación más joven. Incluso las creencias políticas aprendidas de los jóvenes pueden colapsar ante la realidad que las personas ven y viven todos los días. Y las teorías científicas hacen esto absolutamente todo el tiempo, de manera regular. Una vez más, esto me lleva a la conclusión de que la religión no es una percepción de una entidad real. Si así fuera, la gente no creería en las creencias religiosas que les enseñaron de niños, simplemente porque fue lo que les enseñaron de niños. El hecho de que la religión se desarrolle tan firmemente en las familias sugiere que no es una percepción nada real.
es un dogma apoyado y perpetuado por la tradición y la presión social, y en muchos casos por el miedo y la intimidación, no por la realidad. La ciencia de la neuropsicología todavía está en pañales, pero hay algunas cosas que sabemos al respecto. Y una de las cosas que sabemos es que todo lo que pensamos como el alma, conciencia, identidad, carácter o libre albedrío se ve fuertemente afectado por los cambios físicos en el cerebro y en el cuerpo. Drogas, medicinas, lesiones, enfermedades, falta de sueño, todo esto puede hacer que se cambie algo en el alma. En algunos casos puede haber cambios tan drásticos que hacen que la personalidad y el carácter de una persona sean completamente irreconocibles. Y la muerte, por supuesto, es un cambio físico que hace que la personalidad y el carácter de una persona no solo sean irreconocibles, sino inexistentes. Entonces, dado que esto es cierto, ¿no parece mucho más probable que la conciencia y la identidad, el carácter y el libre albedrío sean algún tipo de producto del cerebro y el cuerpo físico? Con cualquier otro fenómeno sí podemos demostrar que las fuerzas y acciones físicas producen efectos observables. Pensamos en eso como un fenómeno físico. ¿Por qué el alma debería ser diferente? ¿No parece abrumadoramente probable que sean, de alguna manera, un proceso biológico regido por leyes de causa y efecto físicos? El fracaso completo de cualquier tipo de fenómeno sobrenatural para resistir pruebas rigurosas, ahí está, es evidente. No todas las creencias religiosas y espirituales hacen afirmaciones comprobables, pero algunos de ellos las hacen. Y ante las pruebas reales, cada una de esas afirmaciones se desmorona como un Kleenex en un huracán. Ya sea el poder de la oración o la curación por la fe o la astrología o la vida después de la muerte. El mismo patrón se ve constantemente. Siempre que las creencias religiosas y sobrenaturales han hecho afirmaciones comprobables y esas afirmaciones han sido probadas, y no hablo de que sean probadas a medias, sino realmente probadas, usando pruebas cuidadosas, rigurosas, doble ciego, controladas con placebo, replicadas. Bueno, pues estas afirmaciones se han desmoronado constantemente. No voy a citar cada una de estas pruebas, o incluso la mayoría de ellas, pero veremos un patrón tan consistente que aturde la mente. Los que defienden este tipo de cosas sobrenaturales insisten en que, por ejemplo, la afirmación sobrenatural de que se puede hablar con los muertos es real. Entonces, esta afirmación sobrenatural se somete a pruebas cuidadosas, aplicando los métodos científicos estándar comúnmente utilizados para descartar sesgos y fraude. Se descubre que la afirmación sobrenatural contiene tantos hoyos como un queso gruyère. Y los que sostienen este tipo de afirmaciones estúpidas, habiendo acordado de antemano que el método de prueba es válido, después insisten en que fue un experimento amañado o que no fue justo. Y los oímos decir que los evaluadores fueron parciales. Eso es lo mejor del método científico. Está diseñado para eliminar el sesgo, tanto como sea humanamente posible. Cuando se hace correctamente, te dará la respuesta correcta, independientemente del sesgo de la persona que realiza la prueba. Además, aquí hay un punto que los defensores de lo sobrenatural utilizan cuando acusan a los científicos de sesgo antirreligión. En los primeros días de la ciencia y el método científico, la mayoría de los científicos creían en Dios, el alma y lo metafísico. De hecho, muchos de los primeros experimentos científicos fueron intentos de probar la existencia de estas cosas, descubrir su verdadera naturaleza y resolver las disputas sobre ellas de una vez por todas. No tanto Dios, sino el alma y lo sobrenatural. Fue solo después de décadas y décadas de estos experimentos que no lograron nada en absoluto, que la comunidad científica comenzó gradual y dolorosamente a renunciar a la idea. Las afirmaciones sobrenaturales solo se mantienen bajo un examen descuidado e informal, estando respaldadas por el sesgo de confirmación. Es decir,
nuestra tendencia natural a enfatizar demasiado en la evidencia que respalda en lo que creemos y descartar la evidencia que lo contradice. Y las ilusiones y nuestra pobre comprensión e instintos cuando se trata de probabilidad y nuestra tendencia a ver patrones e intención, incluso cuando no existen, y una docena de otras formas del cableado extraño del cerebro humano. Cuando se estudian cuidadosamente en condiciones específicamente diseñadas para proteger estas cosas, se desvanecen como las imaginaciones insustanciales que son. No todas las creencias religiosas y espirituales hacen afirmaciones comprobables. Muchas de ellas tienen una calidad más al estilo de a salvo si lo hacemos, a salvo si no lo hacemos. Bueno, si las cosas siguen el camino del creyente, es un signo de la gracia e intervención de Dios. Si no lo hacen, entonces, bueno, Dios se mueve de maneras misteriosas y tal vez tenga una lección que enseñarnos que no entendemos y no depende de nosotros cuestionar su voluntad. Esa clase de cosas. Pase lo que pase, se pueden hacer las maromas necesarias para demostrar que la creencia es correcta. Esa es una señal segura de un muy mal argumento. Es un principio bien establecido en la filosofía de la ciencia que si una teoría puede ser apoyada sin importar qué posible nueva evidencia surja, es una teoría completamente inútil. No tiene poder para explicar lo que ya sucedió ni para predecir lo que sucederá en el futuro. La teoría de la gravedad, por ejemplo, podría ser refutada por cosas que repentinamente se caen. La teoría de la evolución podría ser refutada encontrando conejos en la capa fósil precámbrica. Estas teorías predicen que esas cosas no sucederán. Si lo hacen, entonces las teorías desaparecen. Pero si su teoría de la existencia de Dios se mantiene sin importar lo que pase, ya sea que su amigo con cáncer mejore o muera, si los desastres naturales golpean grandes ciudades pecadoras o pequeños pueblos temerosos de Dios, entonces es una teoría completamente inútil, sin poder para predecir o explicar nada. Lo que es más, cuando los ateos desafiamos a los teístas en sus creencias, los argumentos de los teístas cambian y se escurren de una manera increíblemente molesta. Los fundamentalistas de línea dura, por ejemplo, insistirán en la verdad perfecta e inmutable de la Biblia, pero cuando se les cuestiona sobre sus errores históricos y científicos específicos y sus atrocidades morales, insisten en que uno no está interpretando esos pasajes correctamente. Bueno, si el libro necesita interpretación, ¿qué tan perfecto puede ser? Y los creyentes ecuménicos progresistas pueden ser increíblemente escurridizos sobre el tema de lo que realmente hacen y no creen. ¿Es Dios real o una metáfora? ¿Dios interviene en el mundo o no? ¿Realmente creen en Dios o simplemente eligen actuar como si creyeran en Dios porque lo encuentran útil? Debatir con un creyente progresivo es como luchar con un pez. Los argumentos no son muy poderosos, pero no te dan nada firme para agarrarte. Una vez más, esa es una señal segura de un muy mal argumento. Si no puede presentar su caso y luego apegarse a él, o modificarlo genuinamente, o dejarlo ir, entonces no tiene un caso muy bueno. Y si está haciendo una versión del argumento cállate es por eso, argumentando que es grosero, intolerante cuestionar las creencias religiosas, o que dejar de lado las dudas y preguntas sobre la fe te hace una mejor persona, o eso de dudar de la fe te torturará en el infierno para siempre, o cualquiera de los otros argumentos clásicos destinados a silenciar el debate en lugar de abordarlo, entonces esa es una señal segura de que tu argumento se ha ido totalmente al caño. A lo largo de los años, décadas y siglos, nuestra comprensión del mundo físico ha crecido y se ha aclarado en una cantidad ridículamente grande. Entendemos cosas sobre el mundo y el universo que ni siquiera podríamos haber imaginado hace 1000 o 100 o incluso 10 años. Cosas que hacen que tu boca se abra con asombro. Y la razón de esto es que se nos ocurrió un método realmente bueno para separar las buenas ideas de las malas.
las teorías más precisas de las menos precisas. Se nos ocurrió el método científico, un método de autocorrección para comprender el mundo físico que con el tiempo y con los muchos ataques, arranques y contratiempos que acompañan a cualquier esfuerzo humano, ha hecho y continúa haciendo un trabajo asombrosamente bueno al ayudarnos a percibir y comprender el mundo, predecirlo y darle forma, de una manera que no podríamos haber imaginado hace 1100 o incluso 10 años. Y el método científico en sí mismo, se corrige a sí mismo. No solo nuestra comprensión del mundo ha mejorado mediante saltos y límites asombrosos, nuestro método para entenderlo también está mejorando. Pero nuestra comprensión del mundo metafísico, ese no. Nuestra comprensión del mundo metafísico, está exactamente en el lugar en el que siempre ha estado. Cientos y de hecho miles de sectas discutiendo sobre qué texto sagrado y qué conjunto de instituciones espirituales es el correcto. No hemos llegado a ningún tipo de consenso sobre qué secta tiene una concepción más precisa del mundo metafísico. Todas esas sectas lo que hacen es señalar como verdadero su propio texto sagrado y su propia intuición espiritual. Y así andan, dando vueltas en círculos, con guerras de por medio. Todo lo cual apunta claramente a la religión, no como una percepción de un ser o sustancia real, sino como una idea que inventamos y a la que nos aferramos. Si la religión fuera una percepción de un ser o sustancia real, nuestra comprensión de ella se estaría agudizando, aclarando, refinando. Habríamos mejorado las técnicas de oración, profecías más precisas, cualquier cosa menos lo que existe. Personas que se pelean con mayor o menor grado de rencor sin que nada respalde realmente sus creencias. Miren, este es probablemente el mejor argumento que tengo contra la existencia de Dios. Simplemente no hay evidencia de ello. No hay buena evidencia, de ningún modo. No hay evidencia que no solo equivalga a opinión, tradición, sesgo de confirmación y todo lo demás de lo que ya he hablado. Y en un mundo perfecto, este debería ser el único argumento que necesitaría. En un mundo perfecto, no debería haber tenido que pasar el último mes y medio reuniendo y resumiendo las razones por las que no creo en Dios, como tampoco lo habría hecho por Zeus o Quetzalcóatl. Como lo han señalado miles de ateos antes que yo, no depende de nosotros probar que Dios no existe, depende de los teístas demostrarlo. Si hay un argumento a favor de la religión que sea convincente, realmente convincente por medio de algo que no sea la autoridad, tradición, intuición, la intuición personal, sesgo de confirmación, miedo e intimidación, ilusiones o alguna combinación de todas estas, me pregunto, ¿habría ateos? ¿No se habría extendido este argumento como un incendio forestal? ¿No sería el meme de todos los memes? Quiero decir, todos vimos al negro del WhatsApp, ¿no? ¿No crees que el argumento o evidencia verdaderamente excelente para la existencia de Dios se habría extendido aún más rápido que la parte más larga del negro del WhatsApp? Si los argumentos a favor de la religión son tan maravillosos, ¿por qué son tan poco convincentes para alguien que ya no cree? ¿Y por qué Dios necesita argumentos de todos modos? ¿Por qué Dios necesita que la gente haga sus argumentos por Él? ¿Por qué no puede simplemente revelarlo, su verdadero yo, clara e inequívocamente, y resolver la cuestión de una vez por todas? Si Dios existiera, ¿por qué no sería obvio? No depende de nosotros probar que Dios no existe. Depende de los teístas demostrar que lo hace. Y en ausencia de cualquier evidencia o argumento genuinamente bueno y sólido a favor de la existencia de Dios, y en presencia de una gran cantidad de argumentos muy sólidos en su contra, continuaré sosteniendo la hipótesis del ateísmo. Es casi seguro que Dios no existe y que es completamente razonable actuar como si no existiera. Bueno amigos, hasta aquí la fosa escéptica del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, les pido que se suscriban al canal,
apretando aquí en donde dice suscribirse y aprieten la campanita también para que les avise cuando haya un video nuevo. En la descripción del video les voy a dejar el link del grupo de Facebook para que ingresen ahí y se haga más grande esa comunidad que estamos formando en Facebook. Entonces, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.